es un mensaje. El mensaje, la Biblia también me presenta el Evangelio como un anuncio. Es un anuncio a todos los hombres, se anuncia. El Evangelio, la Biblia me lo llama, el Evangelio, las buenas nuevas. Buenas nuevas son buenas noticias. Buenas noticias. Para hablar de las buenas noticias a alguien, son las buenas noticias de parte de Dios de salvación hacia el pecador, hacia el hombre perdido. Y se hace a manera de anuncio. Ahora, para dar buenas nuevas, lo primero que hay que enseñarle a una persona a la quien le vamos a compartir el Evangelio es hablarle de la condición en la que se encuentra. Las buenas nuevas no lo serán cuando no le presentas a la persona la circunstancia adversa en la que se encuentra. Por eso es incorrecto decir lo primero que hay que llegar a una persona y mostrarle el Evangelio es hablarle del amor de Dios. Falso. Lo primero que hay que hacer a una persona que se le va a predicar el Evangelio es hablarle de la condición en la que se encuentra. ¿Y cuál es esa condición? Está en una condenación de pecador. Está en un estado de condenación y de juicio delante de Dios. La paga del pecado es muerte. Esa persona a quien se le va a presentar el Evangelio se le dice está en la condición de muerte. ¿Por qué? Por haber pecado contra Dios. Lo primero que hay que, antes de darle la medicina a una persona, lo primero que hay que hacerle es mostrarle la enfermedad a esa persona. Ninguna persona te va a decir, ay, qué bonito el amor de Dios, cuando la persona no se ha visto perdida y sin esperanza. Jamás, señores. El Evangelio correcto se presenta, la manera correcta de presentar el Evangelio. La primera parte es presentarle a la persona su condición. No hay esperanza para esa persona. Lo que hay es muerte. La paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguna armonía entre Dios y el pecador, entre la luz y las tinieblas. Jesús dijo, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Lo primero que hay que hacerle a una persona es mostrarle que está enferma. ¿Enferma de qué? Enferma del alma. Enferma de su pecado. La Biblia también me enseña que la ley es el ayo que me lleva a Cristo. La ley lo único que hace es mostrar el pecado del ser humano. La ley hace pedazos toda obra del ser humano. Todo esfuerzo que el ser humano hace y todo intento por hacer las cosas bien, la ley los echa abajo, porque nadie puede cumplir la ley. La ley solamente lo que nos hace ver es, estás perdido, no tienes esperanza. Eso fue lo que pasó con Hechos 2. Cuando Pedro les expuso lo que habían hecho con Cristo, estos fueron traspasados y dijeron, ¿qué haremos ahora? Fueron compungidos. El Espíritu Santo, dice la Biblia en Juan 14, me dice que el Espíritu Santo viene a convencer al mundo de justicia, juicio y pecado. Tú no puedes hablarle del amor de Dios a una persona que primeramente no le has hablado del pecado, cuando primeramente la persona no ha sido convencida por el Espíritu Santo de su pecado. ¿Y qué significa esto? Que está en condenación, que no tiene esperanza, que si en este momento la persona muere, toda la ira y toda la justicia de Dios puede caer sobre ella. ¿Por qué? Porque se ha atrevido a pecar contra el Santo de Santos, contra el 3 veces Santo, contra el Creador. Se ha atrevido a atentar contra la santidad de Dios por su pecado. Y no un pecado ni dos, toda una vida de pecado. Así tenga religión, así sea un hombre religioso, así sea un hombre moralmente bueno. Esa persona que hace pecado, ha pecado contra Dios y por lo tanto merece el castigo eterno y toda la ira y todo el juicio de Dios. Esa persona está perdida. Esa persona hay que decirle, estás enferma. Esa es tu condición. Una vez que la persona cae en convicción de pecado, convencida por el Espíritu Santo, que ha sido convencida de justicia, juicio y pecado, ahora sí la persona lo que va a querer hacer es lo que hace en Hechos 2. ¿Qué haremos ahora? ¿Qué haremos ahora para remediar esto? Ya matamos a Cristo. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Y es ahí donde se empieza a presentar las buenas nuevas. Estás perdido por tu pecado. Estás en condenación y no hay esperanza para ti. Tiempo, okay. 5 minutos. Pero bueno, volviendo al tema, robo medio minuto. Yo también dije,
que a la persona se le debía decir, bueno, si no cambias el comportamiento y no dejas tus malos hábitos y no aceptas a Cristo y todo lo que te dejó Cristo para salvarte, bueno, correctísimo, adelante. Carlos, En otro adelante, tiempo yo sigo Mónico. hablando de lo demás, no he hablado yo de aceptar a Cristo, en otro tiempo hablo más cosas. Adelante. Carlos Bueno, ahí ¿Quién va, va, Carlos o yo? Dale, o Carlos. ahí Mónico, va, cualquiera de los dos, yo tomo 5 minutos. ahí va, ahí va. Carlos, Ok, bueno, adelante. bueno, ahí va. Bueno, eh, cuando se habla de el arrepentimiento y todo esto, reconocer, ¿no? O sea, no hay nadie que vaya a reconocer su culpa cuando lo hace y le dices tú eres culpable de esto, ¿no? Porque está lleno de soberbia, lleno de egoísmo, ¿sí? Lo primero que tiene que ver es la pobreza de su corazón y es correcto. Parece como que estás diciendo la verdad, José, pero no es, ¿sí? Porque él no va, nadie va a reconocer en su soberbia de que es un pecador. Entonces le tienes que hablar con amor. O sea, tienes que hablar en un sentido en el que, en el que nosotros no podemos poner un ejemplo absoluto. Y si tienes un buen ejemplo para dar, tú eres buena persona, lo puedes hacer. Pero tienes que poner de muestra a Cristo Jesús en Carlos, el perdón, amor y no hables de cómo. mí, habla lo tuyo. Escucha, Sí, expon escucha tu, lo tu que, versión del no, Evangelio, yo te interrumpí o no te interrumpí. pero yo pedí Escucha, que después de que yo terminara, pero no apaga el empezaras a No, 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 criticar no, lo micrófono. no, mío. no, no. Hablas de caballero, A apaga ver, el a Uy, ver, Habla a lo ver. micrófono. tuyo. Los 5 Expon minutos se tú. los di a Carlos, después le contesta José. Adelante, Bueno, Carlos. Ani, nada más lo que quiero, yo lo que pedí es que después de que yo terminara, Carlos o Mónico expongan lo que ellos, su presentación del Evangelio, que no agarren 5 minutos para decir que todo lo que yo estoy mal, porque ya sé que lo van a decir. No, 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 que bueno, sí, presenten su muestra Evangelio, cómo es el que Evangelio, presenten, listo. es correcto, Dale, adelante, denle otra vez Carlos, sus 5 Carlos, minutos, lo que es el adelante. Eso Evangelio. es lo que estoy diciendo, lo que es No, el pero no hables de evangelio. mí, no hables de lo que yo dije. ¿Por qué no No si lo tú lo nombres a Presenta tu dijiste? Evangelio, José. No lo nombres Pero a tú lo presenta, José. dijiste. es correcto, Pero lo no, voy a no me nombrar menciones a porque lo mí, ni dijo. cites lo que Mira, yo él dije. estaba, mira, Menciona tu perdón. Evangelio, Carlos, Como caballero te dijo, José, tú menciona hablaste tu de Evangelio. Mónico. Menciona Escucha, tu Evangelio, que Mónico también lo va a escucha, hacer. no me interrumpas, desgraciado. ¿Quieres ser caballero? Tú No, no, dijiste, no. Mónico Tranquilo, dijo, bla, bla, tranquilo, bla. Te tranquilo, tranquilo. pasaste Ah, 3 minutos hablando de Mónico. bueno, Y luego dices, seguí, ahora Carlos. sí yo Por iba a favor, hablar, voy Carlos, a seguí, agarrar seguí, cinco seguí, minutos. seguí. Carlos, Ya seguí lleva sobre el 8 Evangelio. minutos. Adelante, adelante. Bueno, ahí va. Entonces, no se le va a predicar simple y sencillamente, es que tú eres un pecador y tal, 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 bla, bla, bla. Nadie que está en el pecado te va a hacer caso, hijo mío. O sea, aún ustedes todavía en el pecado no lo aceptan que son pecadores. No tienen la humildad de irse a arrepentirse ante un hombre que representa a Dios. Entonces, esa es la verdadera humildad, ¿sí? O sea, humillarse a sí mismo, pero ¿por qué? Porque mismo Cristo Jesús ha sido humillado por nosotros, se ha hecho popó de gusano, porque cuando se dice tierra fértil, o sea, carne humana, humus quiere decir tierra, tierra fértil. Humus es tierra fértil y la tierra fértil es de lo que estamos hechos. Cristo Jesús vino a hacerse humano, humus, o sea, tierra fértil. Y cuando Él es tierra fértil, quiere decir que, lo, que un gusano hizo popó y de allí mismo Dios hizo al ser humano, ¿sí? Humus, humano, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que Cristo Jesús se humilló hasta lo más indeleble, como se puede decir, porque no se puede expresar de otra manera. O sea, ser caca de gusano, como es el ser humano, ¿sí? Es, pero eso es lo que es la tierra fértil, la que realmente produce, en la cual Cristo Jesús es la semilla, ¿sí? La semilla que va a brotar y que va a hacer producir frutos. ¿Quiénes somos los frutos nosotros? Pero frutos en el amor, no en la soberbia, no en el egoísmo.
en el amor. Por eso precisamente lo que dicen nosotros del amor, ¿sí? Es correcto. Dios es amor y eso es lo que se enseña. La buena nueva es que Dios es amor. El mundo enseña soberbia, enseña odio, ¿sí? Dios, Cristo Jesús, ¿sí? Hecho hombre, a través de su pasión, muerte y resurrección, Él nos viene a enseñar a ser servidores de todos, ¿sí? En el amor. El amor lo único que puede producir es servicio, dar su vida por los demás, ¿sí? Y es el amor es el que se enseña. No es, tú eres culpable. Nadie va a aceptar, ni tú mismo, que yo te diga y te grite que eres culpable, que eres un hijo de la serpiente. No lo vas a aceptar, jamás lo vas a aceptar. ¿Por qué? Porque tú dices, esa doctrina que ustedes enseñan sobre el amor es incorrecto. Gracias. Tiempo. Bueno, Voy Mónico, yo. el tema, Roosevelt, Dios te bendiga y lo tengo que saludar y le tengo que decir que están hablando de cómo se debe presentar el Evangelio a la gente, por ejemplo, que no conoce a Cristo. Ujú. ¿Quieres participar, Roosevelt, o sigue Mónico? Voy yo. Bueno, Oye, adelante, Rupert está desconectado, él no va a saber de lo que se habló y el contexto. adelante, Mónico. Muy bien. Fíjate que lo que se está diciendo aquí es cómo se presenta el Evangelio. Mi oponente, que tengo que hacer referencia, dice que se debe de predicar primero de su bajeza, de cómo él es un pecador, pero delante de quién. ¿Cómo se puede predicar que el otro es pecador si no se predica que hay alguien que está exaltado y vino para ser exaltado? Que vino para morir por aquel que es pecador. El oponente lo que está diciendo es lo que es la conversión. Y claro, no estoy totalmente de acuerdo que tiene que haber una conversión, pero tienes que presentar primero el Evangelio, que es la revelación en Jesucristo de la misericordia de Dios con los pecadores. Y eso lo puede ver en Lucas capítulo 15, todo el completo texto de Lucas capítulo 15 ahí completo te lo dice bien claramente. Es la misericordia de Dios que ha tenido con los pecadores. Cuando tú comienzas a predicar esa misericordia de Dios, Dios te ha amado, Dios ha puesto a Jesucristo para que muriera por tus pecados, para que supieras que tú eres inservible comparado con él, o sea, eres peor que una plaga comparado con él. Cuando tú comienzas a predicar de que Cristo es amor, del amor de Cristo, que eso es lo que hace predicar uno, del amor de Cristo, entonces tú comienzas a enseñarle durante esa predicación que es la bajeza que tú tienes. ¿Para qué? Para que pueda entonces compungirse y haber el cambio. Para lo mismo que sucedió con Pedro. Pedro en Hechos capítulo 2 comienza a predicar qué es lo que sucede con Jesucristo. ¿Cómo es Jesucristo comparado versus a esos que hicieron el pecado? ¿Quién es Jesucristo? ¿Cómo Dios lo ha puesto a él como Señor? Obviamente aquí el Señor es Dios. Y Salvador de todos. ¿Cómo el Dios lo ha puesto a? Está presentando el amor de Cristo. Bien. ¿Y qué es lo que hace después? Le dice, ustedes mataron a ese señor, lo mataron ustedes, o sea, le está indicando, ustedes son pecadores, comparados con él no son. Él está por encima de ustedes. ¿Y ellos qué van a hacer? Se van a compungir. Cuando tú comparas tu pecaminosidad, tu estado pecaminoso con lo que sucede por lo que hizo Cristo en la cruz y lo que es Cristo en la cruz, que murió y resucitó, que Dios lo resucitó, entonces va a haber la confusión. El problema de aquellos que predican solamente de conversión nada más, de que se convierta nada más, es que indirectamente nos está dando la razón al catolicismo de que se tiene que predicar qué y por qué razón te tienes que convertir. No es porque solamente eres un pecador, tienes que comparar por qué eres un pecador. Y lo único que lo puedes comparar es con Cristo, que no es pecador, que murió siendo inocente, que nos amó hasta el extremo. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio que debe hacer y ese es el amor de Cristo que deben de predicar.
muy distinto a lo que dice mi amigo José. Bueno, yo con eso me basta. Correcto. Adelante, Quiero José. tomar la palabra, Ani. Ujú. Ok, mira, a lo mejor probablemente quiera Roosevelt participar, pero sería muy bueno. No, se fue. Se fue. Roosevelt se fue. Perdón, qué bueno. Mejor para poder terminar nosotros el tema. Bueno, yo me quedé con ganas de oír. Espero que en la otra oportunidad compartan el Evangelio, cómo es, cómo lo presentan y en qué consiste. ¿Okay? Ya lo acabo de presentar. Hasta ahorita lo que han dicho es lo que yo he hecho, han comentado lo que he dicho, pero no hay problema. Yo sí estoy compartiendo en qué consiste el Evangelio. La primera parte que mostré es mostrar la condición del ser humano. Voy a mencionar algunos textos que hacen referencia a esto. Romanos 6:23, un texto muy conocido, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok, este texto, aquí está resumido el Evangelio. Ok, la primera parte antes de la coma es, la paga del pecado es muerte. Al ser humano, lo primero que hay que confrontarlo es con su condición, con su pecado, y obviamente con el salario y lo que le respecta justamente por su pecado, que es la muerte. Eso implica muchas cosas. Eso implica mostrarle su condición, implica mostrarle su rebelión, implica decirle que se ha enemistado con Dios, que es un enemigo de Dios. Eso enseña la Escritura. El que es pecador está en enemistad con Dios. Esa persona lo ha hecho voluntariamente, porque muy probablemente esa persona, y más en nuestro contexto catolicoide, que en América Latina todo el mundo ha oído hablar de Jesús y de que murió en la cruz, etcétera, esa persona, aún a sabiendas de que Cristo vino y murió, ha pecado. El Evangelio hace eso. El Evangelio lo primero que hace es preparar el corazón. Así como un campesino, antes de echar la buena semilla a la tierra, primero prepara la tierra. Ningún buen sembrador avienta la semilla ahí en terreno duro sabiendo que va a quedar expuesta y las aves se la van a llevar o no va a agarrar fuerza ni va a enraizar. El sembrador lo primero que hace es abrir la tierra, resquebrajarla, abrir surco, prepararla. Y una vez que esté listo, arroja la semilla. De igual manera, el sabio sembrador del Evangelio hace esto. Primero prepara el corazón, resquebraja el corazón de la persona. Y para eso hay que removerlo. Y va a doler mucho. La Biblia dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios, refiriéndose al Evangelio, es palabra viva y eficaz, como espada de doble filo, que penetra y parte el alma y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Eso es lo que hace el Evangelio. Cuando una persona es confrontada con ¡A rayos! Espérate, ¿qué es esto? ¡Apaga el micrófono! Apágalo. Ani, apágaselo. Que no continuó. Qué triste esto, pero bueno. Apágaselo, Leopoldo. Apaga el micrófono. Leopoldo, apagaste No, el no está micrófono. apagado. Perdón. Pero ya apagaron. Retomo el diálogo. Listo, Ok. siento ruido igual. No, ya está menos, ya no sube tanto. Era un video, creo que lo que puse. Bueno, de tal manera, eso es lo que hace el Evangelio. Es la manera correcta de presentar el Evangelio, la manera de preparar la tierra para entonces echar la semilla y que produzca fruto. Y tú no puedes darle el Evangelio a una persona que no ha preparado su corazón. Y para prepararlo tienes que primero decirle lo que dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, antes de hablarle de la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso me lo enseña toda la Escritura. Después de eso, una vez que la persona ha entendido que es pecadora, ha entendido por la Biblia y por influencia del Espíritu Santo y ha sido convencida que es pecadora y que su condición es muerte y es lo único que merece y que ha ofendido a Dios, una vez que ha entendido eso, se le hace un llamado al arrepentimiento. Hechos 17:31 me lo dice. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué es arrepentirse? Una vez que ya entendiste que has pecado contra Dios, es detener el pecado en tu vida. Páralo. Matabas, robabas, violabas, ofendías, mentías. Ok, ahora por el Evangelio te has dado cuenta del mal que has hecho ante Dios y te has dado cuenta a dónde te ha llevado. Dios te manda que te arrepientas.
Y la persona, el arrepentimiento no es más que cambiar de dirección. Antes caminabas hacia el pecado todos los días. Hoy, por el Evangelio, te ha hecho sensible y te ha hecho ver tu condición y ahora te manda a que te arrepientas. Cuando una persona obedece al arrepentimiento, es decir, termina con el pecado que hasta ahora ha llevado en su vida. Pero no está todo terminado ahí. Aquel asesino, aquella persona que ha matado, tiene 4 o 5 homicidios pendientes en la vida, no llega con el juez y le dice: juez, estoy consciente de lo que he hecho, no me había dado cuenta, actué mal y no sé cómo lo hice, pero ok, maté a 5, lo reconozco, no lo oculta, lo reconozco, pero quiero decirle, señor juez, que estoy arrepentido de lo que hice. El juez no le dice: bueno, como ya se arrepintió, usted está libre de los 5 asesinatos que tiene. No, señor. Usted se arrepintió, qué bueno que se arrepintió, porque ya no va a seguir matando gente, pero usted debe aquí 5 asesinatos y por lo tanto le tocan tantos años de prisión y la justicia pide que usted los pague. Bueno, en el caso de Dios, ok, ya me arrepentí de toda la vida de inmundicia que he llevado hasta entonces, por ignorancia, por rebeldía, porque no había oído el Evangelio, por la razón que sea, ok, hoy lo reconozco y lo entiendo y me arrepiento. Sí, nada más que mis pecados generaron una culpa delante de Dios y ahora hay que pagarla. Así que tu arrepentimiento no te exime de que pagues la culpa, pero la paga es la muerte y la condenación eterna. ¿Cómo le vas a hacer? Entonces la persona entenderá y empezará a buscar a Dios, a pedir ayuda y misericordia de Él. Salmo 42. Como el siervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Aquel que se ha arrepentido verdaderamente y que ha visto su condición, no va a hacer otra cosa más que decir: Señor, ayúdame, ayúdame, sácame de este embrollo en el que yo me he metido. Ten misericordia de mí. Lucas capítulo 18, la parábola de aquel publicano. Señor, soy un pecador, tengo vergüenza de alzar mis ojos, aunque sea al cielo. Sé propicio a mí, pecador. Suplicará, buscará el favor de Dios con todo su corazón. Eso hará la persona que ha escuchado el Evangelio correctamente. Y es entonces, cuando entonces el momento de ahora echar la semilla, porque la tierra está lista. Es entonces cuando ahora sí, dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tengo buenas noticias para ti, amigo. Tengo buenas noticias para ti. Tu pecado te llevó a la condenación eterna y hoy lo has entendido y hoy lo has creído, porque muchos saben que son pecadores, pero ¿quiénes lo creen? Solamente aquellos que han obedecido el Evangelio y lo han creído. Cuando crees el Evangelio dices: estoy perdido, no tengo esperanza. Tiempo, José, tiempo. Ok. Tiempo. Bueno, Continúo en otro tramo. continúa Carlos o Mónico, o damos por finalizado la presentación del Evangelio a aquella persona que no lo conoce. No, yo aún tengo que exponer. Ojalá que ellos expongan y si no, yo termino mi exposición. Bueno, si no expone Carlos y Mónico, termina esta exposición, José, entonces. Ok, voy. una vez. Ahí va Mónico, va Mónico. Ok, adelante. Voy. Adelante, Mónico, 5 minutos. Muy bien. Mira qué interesante que él le comienza diciendo, está hablando de la conversión. Todo el tiempo está hablando de la conversión, no está hablando del Evangelio. El Evangelio no es meramente pedir una conversión. Tampoco es meramente tú presentar que el otro es pecador. Si vas a presentar que el otro es un pecador, tienes que compararlo contra quién. Porque para Dios todos somos pecadores. Entonces, ¿cómo lo comparas? Dios es quien, él le dice, Dios es el que ha puesto el amor para eso. Mire, lo voy a evidenciar en Lucas capítulo 12 dice, Lucas 15, todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle. Vamos a ver cómo le predicaba Jesucristo. Y los fariseos, fíjate que eran pecadores, y los fariseos y escribas murmuraban diciendo, este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces le dijo esta parábola, ¿quién de vosotros que tiene 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, lo pone contento sobre sus hombros. Y llegando a casa, convoca a los amigos y vecinos y les dice, alegraos conmigo porque he hallado la oveja que se me había perdido. Os digo de igual modo, habrá más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 justos que tengan necesidad de conversión. ¿Qué es lo que está enseñando aquí? Primero está enseñando la misericordia que tiene Dios con los pecadores. Es el amor mismo.
Y después va a presentar que hay una conversión. Tiene que haber una conversión. ¿Cómo lo va a hacer la conversión? Demostrándole que es un pecador, que delante, como dice aquí José, se me está acabando la batería, tengo 14%. Como dice aquí José, se le demuestra que mira, Dios te ama, Dios te quiere tu conversión, porque delante de Dios no estás bien. Delante de Dios no estás bien. Pero Dios quiere que te conviertas, que te arrepientas de tu pecado. Eso es enseñar el amor. El amor de Cristo es ese. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Pues tienes que creer en Cristo. ¿Pero quién es Cristo? Cristo es aquel que murió por ti en tus pecados, que murió en una cruz por tus pecados, porque dice en Romanos 3, pero fíjate que empieza a decirle, murió por tus pecados, porque dice en Romanos 3 que todos somos destituidos de la gloria de Dios y por causa de Cristo es que somos constituidos otra vez en la gracia de Dios. Estás presentándole el amor de Cristo totalmente, se lo sigues presentando el amor de Cristo. Y ahí va a compugirse, va a compararse con Cristo, con lo que hizo Cristo en la cruz, entonces va a haber una conversión. Pero tú no puedes entrar diciéndole, no, incluso José me dio la razón en este último diálogo que está haciendo, porque eso es lo que hace él. Presentar el amor de Dios, presentar el amor de Cristo. No vas a presentar directamente, tú eres un pecador. No, fíjate que dice, tú eres un pecador delante de Dios, eres un pecador. Estás presentando el amor de Dios. Lo estás presentando. ¿Cuál es el problema del protestante? El protestante, por ser solamente un asunto de la justificación legal y otras cuestiones más, va a presentar solamente un mero juicio legal. La Biblia no me presenta eso. Me presenta algo mucho más que un mero juicio legal. Hay una conversión intrínseca desde adentro, desde el corazón mismo. Es cambiado. El evangelio en sí, lo que significa es, y lo resumo aquí, lo voy a resumir, es el evangelio es la revelación en Jesucristo de la misericordia de Dios con los pecadores, como dice en Lucas 15, y de ahí va a confirmar, como Pablo dice, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En Romanos 5 va a comenzar a hablar de ese pecado. Vas a comenzar a predicar el pecado, lo que es el estado de pecado en que estás comparado con lo que hizo Cristo. Y vas a presentar a Cristo lo que hizo por él en la cruz. Te está pidiendo que te conviertas. Cambia tu vida, cambia tu estilo. Obviamente tienes que presentar lo que significa el pecado y todas estas cuestiones. Bien, ese es el evangelio mismo de Cristo. Ese es el evangelio que se debe presentar y que sí siempre se ha presentado. A diferencia del protestante promedio, no todos los protestantes, pero el protestante promedio dice que quieren conversión. Arrepiéntete. ¿Cómo le vas a pedir que se arrepienta si no presentas el amor de Cristo? No vas a presentar que Cristo te amó. ¿Cómo Cristo te ama? Muriendo en la cruz. ¿Pero por qué murió en la cruz? Porque tú eres un vil pecador y Él quiere que tú seas salvo, que salgas del estado donde estás, que del piso donde estás subas arriba. Eso es lo que Él quiere que haga. Ese es el evangelio. Tiempo, Mónico, tiempo. Bueno, José, dale el cierre y terminamos esto de cómo presentar Carlos, el evangelio. ¿Sí? ¿Carlos no va a hablar? Es que no sé si Carlos va a hablar. Carlos tiene el micrófono cerrado. Oh, bueno. Yo creo que se José, quedó dormido. sí, se quedó dormido. José, finaliza cómo debes presentar el evangelio a una persona que no conoce a Cristo. Y finalizamos este tema. Adelante. Adelante, José Peregrino. Dale, que me queda 11%. Perdón, 11%. es que estaba apagado el micrófono, perdón. Adelante, José Ok, Peregrino, y cerramos sí, el tema. ya me escuchan, ¿verdad? Sí, adelante, Sí, adelante. Correcto. sí, dale. Ok, bueno, voy a citar unos textos. Marcos 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, escuchemos, predicando el evangelio del reino de Dios. Aquí está lo que es el evangelio, ¿eh? Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. ¿Qué vino haciendo? Predicando el evangelio del reino de Dios. Versículo 15, diciendo, he aquí, escuchen, aquí está el evangelio.
El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio, según este pasaje, palabras del mismo Cristo y lo que él predicaba cuando llegó a Galilea, comenzó a predicar esto. ¿Qué? Un mensaje, como ya lo dije al principio, el Evangelio no es un mensaje, un anuncio de parte de Dios. Un mensaje que incluye arrepentimiento y fe. Jesús dijo, arrepentíos y creed. El Evangelio es un mensaje que contiene arrepentimiento y fe. Ya expliqué la primera parte, que es arrepentimiento. El arrepentimiento es necesario. Una persona que no se ha arrepentido no puede creer. El arrepentimiento prepara el corazón para poder ahora ejercer fe. ¿En qué? En el Evangelio. ¿Para creer en qué? En quien me presenta ese Evangelio, es decir, en Jesús. La primera parte, que es arrepentirse, implica mostrarle, como ya lo expliqué, la condición del ser humano, hablarle de su condición, hablarle del pecado y lo que esto ha originado en su vida. Y que ahora está en enemistad con Dios. Y que no merece nada, nada de la misericordia y gracia de Dios, porque ha pecado contra él. Eso es. Se llama al arrepentimiento a la persona, y la persona cede. Cuando la persona obedece a este mensaje de arrepentimiento, la persona se arrepiente. Es decir, da una vuelta 180 grados y deja su vida de pecado atrás. Robaba, ya no roba. Mentía, ya no miente. Era adúltero, ya no adultera. Era idólatra, ya no es idólatra. Era alcohólico, ya no es alcohólico. Era fornicario, ya no lo es. Ahora empieza a vivir porque está arrepentido. Ahora comienza a vivir como siempre debió haber vivido, en rectitud delante de Dios. Pero la cuenta por sus pecados anteriores sigue vigente. Esa no ha cambiado, porque la justicia de Dios demanda que haya muerte. La justicia de Dios demanda que haya derramamiento de sangre para expiar los pecados de esa persona. Ahora entramos a la segunda parte, que es creer. Entonces, ahora sí, cuando ya vamos a hablarle de creer a la persona, lo vamos a llevar a la persona de Cristo, porque es en ella en la que tiene que ejercer fe. Eso me lo dice el libro de Romanos. Busco el texto así rápido. Romanos capítulo, debe ser capítulo 3. Una vez que se ha hablado de arrepentimiento, ahora la persona está lista. Cuando esto es importante mencionarlo. Recordemos el ministerio de Juan el Bautista. La Biblia me enseña que Juan el Bautista iba delante de Jesucristo. ¿Cuánto? 6 meses antes. En edad nació primero 6 meses antes Juan el Bautista, pero también en ministerio. 6 meses antes iba adelantado Juan el Bautista con su ministerio. ¿De qué? De arrepentimiento. Recordamos que él predicaba un mensaje de arrepentimiento y bautizaba para arrepentimiento. La Biblia también está profetizado, pues se profetiza de él que él iba a preparar el camino del Señor. Él iba adelante preparando el camino. ¿A qué? Iba preparando el camino de arrepentimiento para la gente. Cuando Jesús llega, ya encuentra un pueblo, muchos que habían creído en Juan el Bautista, porque la Biblia me dice que el pueblo entero de Jerusalén todo Jerusalén salía a ser bautizado por Juan. ¿Y Juan qué les decía? Generación de víboras, porque muchos salían a ser bautizados solamente por él, sin haberse arrepentido. Y Juan les decía, haced frutos dignos de arrepentimiento antes de que vengan a bautizarse. Por lo tanto, aquellos que se habían arrepentido estaban listos. ¿Para qué? Para el que venía atrás. ¿Quién era? Cristo. Cuando Cristo llega, él predica lo que acabamos de leer, arrepentimiento y fe. Y todos aquellos que habían obedecido el mensaje de Juan, que habían preparado su corazón como arrepentimiento, ahora estaban listos ahora para oír la fe, para recibir la fe. ¿La fe en quién? En Cristo. Romanos 3 me dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahora sí, aquel corazón que ha estado arrepentido, que ha obedecido al llamado del arrepentimiento, ahora está listo para recibir la fe. ¿En quién? En Cristo. Ahora es el momento de hablarle a esa persona de Cristo. ¿Y esto qué significa? ¿A qué vino? ¿Por qué vino? ¿Quién era? Y finalmente, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Murió en la cruz. Y ahí es la oportunidad de hablarle del grande amor de Cristo. No antes, no al principio, para que la gente sienta bonito y como se dijo aquí,
para que empiece a sentir bonito y empiece a amar a Dios. Falso y mentira. El momento de hablarle a la persona del amor de Cristo es cuando la persona está arrepentida. Y ahora se le muestra, se le lleva a la fe. Y ahora se le muestra la cruz. Y la Biblia me dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Vean en dónde muestra su amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Ahí se muestra el amor. La cruz es la máxima muestra del amor de Dios. Y ahí es donde se habla del amor de Dios. Mira, eras pecador, eres un pecador. Ofendiste a Dios y mereces la muerte y la condenación eterna. Pero te tengo buenas noticias, señores. Y aquí está la grande amor y la grande misericordia de Dios. Tengo buenas noticias para ti, pecador, que te arrepentiste y que hoy te ves perdido. Uno vino a morir por ti. Y te voy a mostrar de qué manera te amó. Ahí está el amor. Te voy a mostrar de qué manera Él ofreció su vida para poder salvarte. Y ahí es donde se habla del sufrimiento y todo el martirio y todo el sacrificio cruento que recibió Cristo. Y ahí la persona, yo lo he visto con mis propios ojos, ahí la persona cae de rodillas ante el amor mostrado por Cristo en la cruz, por una persona que no valía nada, que pecó toda su vida contra Dios. Sí, ya se había arrepentido, pero cuando ve el amor de Dios, ahí cae rendida a sus pies. Pero no es todo, porque la Biblia me dice que tiene que creer. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Tiempo, José, tiempo. Damos por terminado este tema interesantísimo. Y si ustedes lo quieren llevar a debate por YouTube, en un canal importante. Ani, como yo era el último, Ani, yo estoy por terminar. ¿Me permites terminarlo? Sí. Adelante, Okay. adelante. No, pero espérate, ya pasaron tus 5 minutos. Sí, pero bueno, es que lo dábamos por terminado, Mónico. Si va a haber más tiempos de 5 minutos, adelante. Adelante, Mónico. Adelante, Mónico, entonces pues lo damos por terminado, que solo quiero terminar. A mí nada más dame otra oportunidad en otros 5 minutos o 3 y termino en mi próxima. Bueno, le doy 3 minutos a Mónico y 3 minutos a José para que lo termine. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Mónico. Mira qué interesante, como está diciendo 3 minutos, Mónico, José. adelante. José dio el texto bien claramente de Juan Bautista y Jesucristo cuando dice, el reino de Dios se le ha acercado. Arrepentidos. Pero fíjate que esa fue la buena nueva. El reino de Dios se ha acercado. Ve que presenta el amor de Dios primero y después dice arrepentidos. Él no se da cuenta que me dio la razón. Me está dando la razón. La razón es que Jesús no comenzó su ministerio anunciando inmediatamente su muerte en la cruz. Claro que no. Jesucristo predica el evangelio, que tanto en Marcos 1, 14, 15, como creo que en Lucas 4, 16, 21. Lo escribe predicando el evangelio desde el principio, pero no reveló su muerte hasta mucho después. Claro, en esa parte sí. Bien. Y no fue solo Jesús quien predicó de las buenas nuevas. Antes de él estaba Juan el Bautista, como estaba diciendo en Lucas 3, 18. Así que vemos que desde el principio hubo una proclamación del evangelio que no se centró en Jesús ni en su muerte en la cruz. Más bien se centró en la llegada del momento para que Dios viniera a inaugurar su reino. Las buenas nuevas, el amor de Dios. Por eso con tanta frecuencia se hace referencia al evangelio como el evangelio de Dios y el evangelio del reino. Es lo mismo, él me está dando, él sin darse cuenta me dio la razón. Pero, ¿qué es lo que está presentando aquí José? José cree que tienes que primero denigrar al pobre hombre, no presentar el reino de Dios, no presentar la buena nueva. Lo que está presentando es mala noticia. Son malas noticias, no son buenas nuevas. El evangelio son buenas nuevas. ¿Qué es lo que va a presentar? El evangelio que presenta es que el reino de Dios se ha acercado, del amor de Dios, que Cristo murió por ti, por tus pecados. Y ahí vas a presentar qué es el pecado, por qué es que él es un pecador comparado con Cristo. Y ahí él se va a dar cuenta, haciendo una comparación con Jesucristo, va a decir, sí, es verdad, yo soy un miserable pecador. Me quiere amar tanto, me ama tanto, que me está pidiendo conversión. Me está pidiendo que me arrepienta de mis pecados. Y ahí es que ahí comienza a creer. Y en ese creer ve el arrepentimiento. No puede haber arrepentimiento si no hay fe. Claro está. Pero él me dice que hay arrepentimiento primero y después viene la fe. Es algo ilógico. Pero bueno, ese es el evangelio.
bastante antibíblico. Claro, hay cosas que estamos de acuerdo, podemos estar de acuerdo José y yo, pero él se está olvidando que Jesucristo en ese momento predicaba el evangelio, las buenas nuevas. ¿Cuál era? El reino de Dios se ha acercado. Buenas nuevas. El reino de Dios se ha acercado. Buenas nuevas. Arrepentidos. Ahí está. Conversión. Arrepentidos y Ya con eso. convertidos. ¿Listo, Mónico? ¿Sigue José? Sí, sí. Dale, dale, que tengo 8 minutos nada más. Digo, 8%, dale, que se me está 3 agotando. minutos, José, y terminamos el Ok. programa este. Ok, correcto. Bueno, quiero mostrar aquí quién está equivocado y quién ha presentado el evangelio correcto. Dice Mónico que primero se tiene que tener fe y luego arrepentirse. Inclusive, dijo que yo estaba diciendo cosas antibíblicas. Vamos a ver qué dice la Biblia. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Punto y coma. Arrepentíos, coma, y creed en el evangelio. Y Primero es arrepentirse y después es creer. no, eso no es lo que dice ahí. Ok, lo vuelvo a leer. Marcos 1:15, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Recordemos este pasaje que estoy mencionando. Dice que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Aquí está lo que Jesús predicaba. Aquí está el evangelio. ¿Qué dijo él? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Punto y coma. Escucha, Mónico. Arrepentíos, coma. Y luego, y creed en el evangelio. Pero no voy a terminar con eso. Voy a terminar con Mateo, versículo 21, verso 32. Pero te pregunto, José, yo sé que estás en tu tiempo, pero te pregunto, ¿la I es conjunción? No, deja termino. Okay. Si quieres, deja termino. Te hago una pregunta, claro. Con Ani, y si quieres seguimos conversando. Ok, acabo de leer Marcos 1:15. Marcos 1:15 refuta totalmente lo que acabas de decir. No es primero la fe y luego el arrepentimiento. Falso. Palabras de Cristo. Pero vamos ahora a Mateo 21:32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. ¿Cuál? Perdóname que te interrumpa. ¿Cuál me dijiste el segundo? Ahorita estoy en Mateo 21:32. A Mateo 21:32. Voy a leer el texto. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, escuchemos. No os arrepentisteis después para creerle. ¿Qué es primero? Primero es el arrepentimiento para después poder creer. Lo que yo dije en toda mi exposición. El arrepentimiento prepara la tierra, prepara el corazón para poder estar en facultad de creer. ¿Creer en quién? Creer en Jesús. 1000 versículos hay que nos hablan acerca de creer en Jesús. Felipe le dijo al etíope cuando iba a ser bautizado, si crees de todo corazón. También Felipe me dice, en Hechos, que le predicó el evangelio. ¿Desde dónde? Dice también la Biblia que desde Isaías 53. Ahí le presentó el martirio de Cristo. ¿Por qué? Es lo que me narra la Biblia. ¿Pero por qué? Porque este hombre dice que venía leyendo la Escritura. Este hombre ya había entendido muchas cosas. Este hombre estaba arrepentido. ¿Cómo? Había ido a Jerusalén a adorar, pero le faltaba escuchar el evangelio. La Biblia me enseña que Felipe, guiado por el Espíritu Santo, le dijo, empieza a predicar. Y dice que le predicó desde ahí. ¿Le predicó qué? El evangelio. ¿Qué le predicó? Que Jesús había muerto por él. ¿Qué le dijo finalmente? Si crees de todo corazón. ¿Qué dijo él? Creo. Ahí está el acto. En el arrepentimiento no hay salvación. En que una persona se convierta a Dios, no hay salvación. ¿Dónde está? Cuando la persona cree. El etíope dijo, creo. Ahí está, salvado en ese momento. Entonces, no es primero fe en Cristo y luego se arrepienten. Falso. He mostrado textos, he mostrado Biblia. Aún lo mostré con el ministerio terrenal de Juan el Bautista. 6 meses adelante, predicando mensaje de arrepentimiento. ¿Para qué? Preparando el camino del Señor. ¿A quién? A Cristo. Servido, señores. Con esto yo termino. Ok, te pregunto, José, la letra I, ¿es una conjunción que une o desune? Es una conjunción que une dos elementos, uno posterior a otro. No, eso no significa uno posterior al otro. Solamente que están unidos. Yo te pregunté y te contesté. Me preguntaste. Bueno, pero está mal dicho, porque por ejemplo, cuando dice el que cree y se bautice, sí, el que cree y se bautice será salvo.
hay que creer primero y después bautizar, Así es. o van a creer y bautizar. Estás en Marcos 16:16. Estás en Marcos 16:16. El que ¿Qué cree quieres mostrarme y se con Marcos bautice, 16? eso es lo que tú dices, creer primero y después bautizarse, por ejemplo. Correcto. Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Primero hay que creer y luego ser bautizado. Es correcto. Ok, en el caso tuyo, tú estás diciendo que hay que primero arrepentimiento para después creer. Claro, te lo acabo de mostrar. ¿Cómo puede haber arrepentimiento si no hay creencia de lo que se dijo? Ok, te voy a explicar, Mónico. Dale. Permíteme explicarte esto. Ok. Ujú. La fe que salva, cuando la Biblia, cuando el Evangelio, cuando tú llevas a una persona a través del Evangelio, la fe es en Cristo Jesús. Te lo Ajá. acabo de leer en Romanos 3. No es creer cualquier cosa. Cuando tú me hablas de que por qué una persona cree que se arrepiente, que ya creyó cuando se arrepintió, creyó que había que arrepentirse. Es correcto. Pero esa fe no me está hablando, esa fe no te salva. Esa fe no te salva. La fe que te salva es la fe en Jesús. Y esa fe solo viene después de haberte arrepentido. Ok, pero me estás aceptando que para ese arrepentimiento tiene que haber una fe. Sí, pero no la fe salvífica de la que yo te estoy hablando. De la Ok, que habla pero el Evangelio. está bien, pero me estás aceptando que tiene que haber una fe. Perdón, No, pero no, no, damos no, por no. terminado este tema. Dios los Sí, es bendiga. correcto. Sí, Correcto. sí, Sí. sí, me gustó mucho. Gracias, Mónico. Gracias, José Peregrino. Y hasta otro momento.